¿Qué es la vida sino una interpretación de teatro, no? ¿Sí o no? Y cada uno escribe su guión. Hay una obra en Barcelona que se llama Tancats, que tiene mucho éxito y que ha prorrogado en un teatro, el Teatro Gaudí. Y hoy son 5 actores, pero 4 de ellos están aquí. Gal Soler, Ángela Bové, Silvia Aranda y Rubén Serrano. Fuerte aplauso para ellos. Van a hacer trapecio. No, ¿qué sientes con trapecio? Hola. ¿Qué vais a hacer? ¿Trapecio? ¿Magia? Hola, trapecio, haremos trapecio. Avancen, Eso esto es un es cabaret. estupendo, Sube tú. la música, súbela. Esto es un cabaret. Es un cabaret, por favor. Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Y entonces, como le falta el valor, va con la perrita. Es la excusa de no poder ser tú mismo. Sé tú mismo, Rubén. Me Sé tú encantan mismo. Venga, me atrévete, sé tú mismo. Me encantan los animales, perdona. Mira cómo se escapa, mira cómo se escapa. Vamos, sube la música. Come taste the wine. No sois artistas Come de hear cabaret the también. band. Pero bueno, oye, no me haga falta. Pero sí, También. el cine, el teatro, la música, el cabaret, el circo, a ver. Todo está unido, ¿no? Es teatro, toda la vida, La todo vida es y teatro. todo La vida es pasarlo puro teatro. bien, disfrutar y vivir. De momento esta función es en catalán, pero hay una versión, es para ti, hay una versión en castellano. Sí, hay una versión en castellano que aún no la hemos estrenado, pero que pensamos estrenarla pronto. O sea que ya que nos ven en toda España, que se preparen. Que vamos a presentar, pues, que se llamará Encerrados, porque Claro. Tancats, Encerrados. Usted que además ha escrito, ¿no? Sí, es el autor. soy el autor. Nos Los presenta, actores, pues, cada uno. mira, Rubén Serrano, Silvia Aranda, Ángela Jové y Gal Soler, que soy yo. Ella es la madre, nosotros somos sus 3 hijos. Los 3 hijos, sí. Pues no es tan mayor para ser tu madre. Claro que no. Lo lleva bien, lo lleva bien. Gracias, Tony, gracias. Lo lleva muy bien. Es teatro y la gente se lo cree todo. Bueno, y Ella es más felicidades, joven ¿no? que yo, Porque es mi habéis madre, pero es prorrogado, más ¿no? joven que yo. Felicidades que habéis prorrogado, ¿no? Sí, hemos programado 3 veces ya. Muy bien, nos ha ido muy bien de público, la gente la ha acogido muy bien la obra y se lo pasa muy bien. Y bueno, y unos hacen venir a otros y eso es lo que boca a boca. cuenta. Boca a boca es lo que cuenta. Además el Teatro Gaudí en Barcelona está situado en un lugar muy bello, ¿no? Sí, Sí, está en el centro. y es un teatro además que está el público muy cerca, como aquí, ¿Ah, sí, no? prácticamente. Sí, es más grande, pero bueno, tiene ahí el público que lo ve todo. Pero Que no te puedes estáis escapar. estáis rodeados como Estamos yo. rodeados, Igual. sí, totalmente. Así los podéis controlar, ¿no? Y nos controlan Mira a qué nosotros. caritas, mira qué Nos caritas. controlan. Mirad qué caritas de porcelana, ¿sí o no? Y nos controlan. Nos controlan. Y Bueno, como te ya ha pasado el equivoques, susto una vez ahí ha queda entrado, eso. ¿no? Rubén, ¿ya te ha pasado el Bueno, susto? un susto no. Yo no. susto no he tenido en la vida, pero bueno, sí. Vamos a una presentación y Vale. hablamos un poco más. ¿Quién diría que entre tantas ¿Necesita alguna cosa, señora Elsa? querías a meterte en Que vas a brutar. Esta noche llegan los protagonistas de Tancats, una comedia en clave de sarcasmo que puedes ver en el Teatre Gaudí de Barcelona. Silvia Aranda, Ángela Jové, Marieta Sánchez, Rubén Serrano y Gal Soler dan vida a estos 5 personajes que luchan con todo por una herencia. El maldito dinero les mueve. Óscar Molina dirige esta obra escrita por el mismo Gal Soler, que refleja las entrañas de una familia bienestante de Barcelona. Hoy podrás conocer su historia en el programa y hasta mediados de octubre en el Teatro Gaudí de Barcelona. Tancats. Ahora lo comprendo, pobre. Tranquil, ara el traurem. ¡Fuerte aplauso! ¡Tancats! ¡Más fuerte ese plató! A ver, Rubén, ¿de qué va la obra en el fondo? Uy, va de muchas cosas, se habla de muchas cosas, desde la homofobia, hablando de las diferentes clases sociales, una crítica hacia, bueno, la burguesía catalana también en este caso, no sé, cuando se adapte al castellano, no sé cómo será, esto ya el autor lo dirá, pero se habla de muchísimas cosas, La familia. de la familia también. La familia es mundial, o sea, eso no tiene una nacionalidad. La problemática dentro de la familia yo creo que
quién más, quién menos se identifica. Pues se identifica o lo ha vivido O o lo ha ha visto vivido. que lo está viviendo. Y además también se habla de la ambición y el abuso de poder. Sí. El racismo también, hay una escena muy clara sobre el abuso de poder y el racismo a la vez, que ella experimenta muy claramente una secuencia, una escena, perdón, no es televisión, bastante desagradable, por decirlo de alguna forma. Ella lo podrá contar mejor. Bueno, Que no se queremos puede hacer contar spoilers mucho porque tampoco. Se explicaría demasiado, ¿no? Pero sí. Sí, bueno, y el tema de la inmigración también, es un tema que se toca Que toca bastante. temas muy Toca diversos, ¿no? casi Sí, todo. sí, la verdad es que- Pero que en el fondo Y en nos una- tocan a todos. Sí, 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 a todos, de a hecho, todos. mucha gente habla de tópicos, de que igual son muchos tópicos, pero es que la vida está llena de tópicos y es que en nuestro día a día estamos acostumbrados a escuchar barbaridades que se escuchan en la obra de teatro, que pueden parecer exageradas, pero que de parte de algún grupo político que ahora está en auge, nos estamos acostumbrando a escuchar y es una barbaridad, pero es así. Empieza a formar parte de nuestras vidas. El autor está inquieto. No. El micro, acércatelo. No, estoy inquieto. No, ¿Quién no. canta de vosotros? Hay uno que también canta, ¿no? No, No, en la obra no, pero en la que te obra canta. no, Pues sois actores de teatro, de en cine. la ducha pero cantamos todos, hay pero... alguien que canta, ¿tú, Rubén? No te voy a hacer No voy a cantar. cantar esta noche. No te voy a hacer No, cantar, pero también cantas, ¿no? Sí, un poco, Por eso, sí. te lo leo. Bueno, nosotros somos para todos, y Claro. hay que cantar, canta, y si hay que bailar, se baila. Todo es prepararlo y estudiarlo. Entonces, ¿qué es ser actor? ¿Qué es ser actor? Ser actor es poder ser muchas cosas. Y la posibilidad de hacer muchos personajes totalmente diferentes a como eres tú. Y bueno, y si te toca cantar, pues cantas. Y si te toca bailar, pues bailas. Todo se trata de prepararse y horas de estudio y ya está, como todo. Y de ponerle mucha energía y mucha ilusión a cualquier personaje que te toque. Grande, pequeño, es igual. Y ponerle mucha humanidad. Mucha Para mí humanidad. es el piropo más grande que te pueden hacer. Estabas estupendo o estupenda, estabas muy humano en la escena. Esto para mí es básico. Porque en esta obra lo que presentamos son personajes que todo el mundo conoce, que todo el mundo se puede identificar, no con ellos, sino tienen referencias directas, o sea que no... La gente se siente muy identificada con los personajes de la obra y entonces pues lo captan muy bien. Se ríen mucho de cosas que no tienen gracia, pero se ríen y ya está. No tienen gracia por lo duras que son. Porque aquí criticamos la homofobia, el racismo, todo. ¿Me puede hacer la crítica de Tancats? Pues sí. ¿Eh? Sí, ya que usted fue a ver la obra, Sí. que me haga una breve crítica. Sí, bueno, más que a mí no me gusta hacer crítica, hago comentario porque además yo soy fan. Cuando los fans esto, bueno, yo creo que se ha dicho casi todo, pero sí que es verdad que refleja un poco la realidad actual. Temas que se desconocían o estaban ocultos, que han aflorado, que han hecho que salga gente que nos los restrega por la cara, como bien ha dicho aquí el amigo, que hay políticos que dices, no ¿El puede amigo ser Rubén? que digan... Sí, exacto, lo que ha dicho él, que hay gente que dice, están saliendo, claro, está aflorando un tipo de política muy peligrosa en estos aspectos. Y aquí se refleja pues el tema de la homofobia, el tema del acoso, por ejemplo, que esto nos ha dicho ahí, el tema del acoso. No quiero hacer spoiler, pero yo lo recomendaría verlo porque, aparte que ellos están estupendos, porque la mamá Roma que ella es como la Mañani en silla de ruedas. Es mi pequeño Gracias. spoiler, ¿eh? Es mi pequeño ella observa todo desde su trono y a partir de aquí es como la desintegración de lo que es una familia cuando afloran todas las miserias y todas las envidias y sobre todo la ambición. Quedaría Yo creo usted a que- gusto, Gal Soler, ¿no? ¿No? ¿Quedaría usted a gusto cuando ya Sí, se me escribió queda muy la a obra? gusto, muy a gusto, Se desahogó. muy a gusto. desde- E intentamos tocarlo todo lo que se refiere al género humano, o sea que es como somos las personas. Y aquí en la obra se llama Tancats porque estamos todos encerrados en nuestro mundo y que parece que no vemos más que lo nuestro.
Y entonces esto es lo que intento reflejar. Como hablaba yo en el monólogo, de que en el fondo, ¿no? Que es que, como hablaba en el monólogo, para que avance nuestro yo, para que lo encontremos, tenemos que abrirnos a los demás, el corazón, menos egoísmo, amar más, ¿no? ¿Qué es el ser humano, Silvia? Vaya pregunta. A mí me toca difícil. Bueno, se la pasamos a Rubén y ya está. Todo. No hace falta. Yo creo que todos somos todo y todos somos capaces de experimentar todas las emociones y todo depende de las circunstancias que te encuentras en la vida. O sea, somos de tantas cosas. Y a veces un compendio de contradicciones. Y a veces sí, no puedes amar, puedes odiar, a veces matarías, a veces amarías con locura. O sea, es todo como una explosión de... Actores de teatro, de cine, de televisión, ¿ahora compagináis o no, Rubén? Sí, bueno, yo la televisión hace tiempo que no la toco, pero ahora de hecho el 27 de septiembre estrenamos en salas una película que yo protagonicé, actué en ella, que se llama House, y el 27 de septiembre se estrena en salas españolas, y ahora estamos en el teatro y sí, vamos compaginando, la verdad es que sobreviviendo, entre comillas, y haciendo lo que nos gusta. No es nada fácil, ¿no? No es fácil. Todo el mundo se cree que, bueno, que no. Es una vida maravillosa. No, de ¿no? hecho, Todo de color de en realidad rosa. haces 1000 castings, haces 1000 pruebas y la gente te ve en unos pocos proyectos, pero en realidad has hecho muchísimas más pruebas, en las que al final no funcionan, no salen y la gente pues te conoce de lo que te conoce, de lo que te ve. Pero en realidad tú vas ahí detrás de muchos proyectos y haciendo pruebas hasta que sale lo que sale. Habéis hecho muchas cosas, pero no sé, una pequeña pincelada de algunas de ellas. Esta es la historia de ellos. De Marcos, es la tercera vez que me preguntan lo mismo. Cada uno de los protagonistas de Tancats tiene un largo recorrido en el mundo de la interpretación. Ángela Jové, además de dar clases a nuevos actores, se ha dedicado al cine con películas como Tu vida en 65 minutos, Fuerte Apache o No me pidas que te bese porque te besaré. En televisión la has podido ver, entre otras, en La Riera, en Hospital Central, en Laberint d'Ombres, además de tener una gran trayectoria en el teatro. Sí, és clar, això també. De fet, aquest no és el suport més gran que rebem per part seva. En cuanto a Silvia Aranda, en televisión ha participado en Centro Médico, La Riera, El cor de la ciutat, Vent del Pla o B&B. En el cine, en películas como El día de la madre o Dos, entre muchas otras. Marieta Sánchez es natural de Cuba y ha participado en películas como Cosas que dejé en La Habana, Forasters o Quina joia. En televisión, en series como La Riera, La que se avecina, El cor de la ciutat, Hospital Central... Que jo li robava diners quan anava al mercat i em va fer fora. Respecto a Rubén Serrano, además de en teatro, lo has podido ver en series como La Riera, películas como House, No tinguis por o Normal. Gal Soler tiene una extensa presencia en el mundo del teatro, con participación en montajes como Yerma, Canigó o Al retaule del flautista, además de haber hecho óperas. En televisión ha participado también en multitud de producciones como Salomé, Los misterios de Laura, Gran Reserva, El caso, Amar es para siempre, El secreto del puente viejo, El ministerio del tiempo, Estació d'enllaç, Nissaga de poder o El comisario. Y por último, quiero dedicar este premio a la persona que es más importante para mí, mi marido. Para tú, Manel. Un aplauso para Manel, ¿no? ¿O no nos ve? ¿Nos ve? Un aplauso para Manel. Los actores son así, ¿no? Pues sí. Claro. Claro que sí. Qué vida más apasionante la tuya, me han dicho, ¿eh? Mucho, para mí mucho. Sí. Se te ve tan feliz, tan alegre. Y es que estoy contenta. ¿Cómo no vamos a estar contentos cuando uno trabaja en lo que quiere y encima disfruta haciéndolo? Y encima te pagan. Y encima me pagan. Más no se puede pedir en la vida. No. ¿Qué te gustaría hacer que, no sé, que no hayas podido aún? Que no haya podido aún. Mira, hace tiempo que pensaba, me gustaría hacer Quien teme a Virginia Woolf. Fíjate tú. Es muy bueno ese personaje y es una obra estupenda.
Pero da igual, he tenido muchas oportunidades en la vida, he hecho personajes fantásticos, como, yo qué sé, como la Kath de l'Entretenim el senyor Sloan, de Orton, yo qué sé, como Gertrude Stein, de Gertrude Stein y una señorita de compañía, que es también un personaje fabuloso, como Flor de Otoño, que era la madre de Flor de Otoño. Yo qué sé, he tenido unas oportunidades preciosas y ahora estoy haciendo la madre de ellos en una obra que estoy disfrutando cantidad y que además no me canso nada. Esto es lo que te hace tener esa luz, ¿entiendes? El pensar solo en las cosas buenas que has hecho. Hay gente que las olvida y solo piensa lo que quiere hacer que no han hecho. Y entonces no se acuerdan ya de todo lo bueno. Y eso que nos hace... Yo he disfrutado muchísimo con el Teatre Lliure, he hecho unos personajes estupendos también. Y he recorrido medio mundo y he estado por las Españas también, y por Europa, y por Australia, y por Taiwán. Un aplauso para Ángela, ¿no? Muchas gracias. Pero les recordamos, Silvia Aranda, les recordamos la cita que tienen los que vivan en Barcelona, en Cataluña, y luego ya vendrá el resto de toda España. Y tanto. Les recordamos hasta qué día en el Teatro Gaudí. Estaremos en principio hasta el 23 de octubre. Vamos a estar en el Teatro Gaudí. Puede ser que aún... Viernes y sábados a las 8 y domingos a las 6 de la tarde. Eso es importante porque no es cada día, los viernes y los sábados. Viernes, sábados y domingos a las 6 de la tarde. Sí. Y ahí estamos de momento hasta el 13 de octubre. A ver qué pasa. Rápidamente, Centro Médico, quizás una de tus series más conocidas. La Riera. Pero así para toda España. Estoy Vivo, he estado también en una que va a salir ahora que se llama Caronte. ¿Dónde? De abogados en Telecinco. Y bueno, Estoy Vivo, Centro Médico. Sí. Ahí. Qué raro, la he pillado, no sé, ¿no? Sí, me has pillado que digo... Gal Soler, por favor. Silencio, silencio. Volia que ens n'anessin. Sí, puedes hablar en castellano, por favor. Sin nombrar a la actriz que falta. La compañía somos 5. Falta una actriz que es la que hace La Emigrante, que la habéis visto, que se llama Marieta Sánchez. Y luego al director Óscar, que ha hecho un gran trabajo en Óscar. ¡Hola! ¡Hola!